Más Radio La Paz, la voz de la verdad. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, una emisión más. Y en esta ocasión vamos a platicar con un personaje cuyo padre fue uno de los pioneros de la televisión en Monterrey. También, hay que decirlo, está casado con Claudia, es padre de 4 hijos. Se ha dedicado, entre otras cosas, a construir los centros de rehabilitación Teletón, pero también a fortalecer la figura de la familia. Pedagogo sin duda, en el corazón y en el alma, un hombre de fe y al mismo tiempo, hay que decirlo, un hombre que sabe hacer una muy buena lectura de los tiempos actuales. Hoy con nosotros Mario Alberto Romo Gutiérrez. Mi estimado Mario, bienvenido aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Gracias, mi querido Guillermo, y saludos a toda la audiencia que te sigue. Qué bueno que hoy no me cambiaste el apellido. Así es, porque para que sepa el auditorio, normalmente juego cambiándole los apellidos a Mario, pero no, es Mario Alberto Romo Gutiérrez. Mi estimado Mario, tú naciste el 9 de julio de 1970, en 9 pleno de mundial. junio, 9 de junio del 70, durante el Mundial. Fíjate que mi mamá me quería poner Juan Carlos y mi papá no quiso porque la mascota del Mundial del 70 era Juanito 70. Entonces, mi papá juraba, ¿no?, que me iban a decir Juanito 70. Entonces, por evitarme bullying, negociaron y llegaron al acuerdo de ponerme Mario Alberto, y bueno, pues así me llamo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que yo creo, luego lo hablaba con él, que no hubiera pasado nada, hombre, si me hubiera puesto Juan Carlos. Pero bueno, pues mi papá siempre cuidadoso porque ya sabía que los hombres en la primaria y secundaria nos ponemos pesados, ¿no? Entonces, Así es. pero bueno, aquí estamos. Oye, señor Mario, pues tu papá Humberto, tu mamá Carmen, y tienes un hermano Humberto y Carmen, pero ¿tú qué número eres? No, mi mamá Ofelia, Ah, Ofelia. mi hermana mayor Carmen Laura, mi hermano Humberto, yo soy el tercero, y hubo un cuarto que perdió mi mamá, que pues ahora está en el cielo. No sé si es niño o niña, ¿verdad? Pero luego ya no pudo tener más hijos. Yo fui el último de los que estamos acá. Así que tú eras el consentido. La verdad que sí, lo tengo que decir. Sí, sí, una relación muy cercana con mi mamá, con mi papá también, ¿eh? Obviamente distinta, ¿no? Con mi mamá los primeros años muy pegado con ella, con mi papá después, sí, yo era el que le acompañaba a la oficina y todos los veranos me iba con él a trabajar, ¿no? O al menos eso decía yo, pero siempre andaba con él también, ya un poquito más grande.
Oye, y entiendo que tu papá pues se dedicó pues a los medios de comunicación y que tú Sí, sí. naciste ahora sí que entre cables de medios de comunicación. 50 años estuvo en el medio, sí. Yo desde chiquito andaba ahí entre las cámaras y los cables y las cabinas de radio y los estudios de televisión y bueno, eh, sí, sí, acompañándole a grabar spots y comerciales a tiendas, en fin. Sí, la verdad es que sí es algo con lo que crecí eh, desde muy pequeño. Hay personas que un estudio de televisión les impacta, ¿no? Porque pues ahora ya menos porque las luces ya son de LED, pero antes eran luces muy calientes. Ujú. Entonces tenían que ser lugares muy fríos, los enfriaban, ¿no? Para que los aparatos no se calentaran y el foco y tal. Entonces eran lugares que impactaban, ¿no? Te deslumbraba, lugares fríos, cables por todos lados, gente corriendo. En fin, es una dinámica distinta para alguien que no está acostumbrado y te puede estresar, ¿no? Pero la verdad es que gracias a Dios a mí, pues no, es algo con lo que incluso cuando voy a un estudio de televisión me evoca cosas y recuerdos muy padres con mi papá, ¿no? Oye, y bueno, a ver, ¿no eres originario de Nuevo León o sí? Fíjate que somos la primera generación de mi familia que nacimos en Monterrey. Todos digamos, desde mis papás hacia arriba, todos los antepasados vienen de la zona de los Altos de Jalisco y luego Aguascalientes, se fueron a vivir ahí. Y por el lado de mi papá, Jalpa, Zacatecas, que es la frontera también con Jalisco. Mm. De ahí vienen los orígenes familiares. Hay gente, porque por ahí hay un romo muy famoso, últimamente vilipendiado, ¿no? De Monterrey, eh, Ajá. Alfonso Romo, que pues todo el mundo cuando sabe que soy de allá y me apellido, me dice, ah, claro, pues eres de Monterrey. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el apellido Romo, sabemos yo creo que 4 o 5 familias en Monterrey que yo conozca. O sea, no es de allá, para nada. Es un apellido que viene del centro del país. Y por eso es que tratan como de ligarme a Monterrey con el apellido, pero les digo, no, espérame, es un apellido muy fuera de lo común en Monterrey. En Aguascalientes, Zacatecas y una parte de Jalisco, Romo y Gutiérrez son apellidos, eh, pues la verdad, muy, muy, muy socorridos, ¿no? En esas zonas. Oye, y a ver, cuéntame un poco tu infancia, cómo fue vivir pues, ahora sí que en Monterrey, con un papá dedicado a los medios, una mamá, doña Ofelia Gutiérrez Padilla, dedicada a la casa. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la disfrutaste, no la disfrutaste? ¿Cómo fue? Y no, muy bonita, la verdad es que sí. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Lo de nuestras generaciones, ¿no? Jugar en la calle todo el tiempo con los amigos, muchos niños en la cuadra donde yo vivía. Eh, Mi mamá aprensiva, ¿no? Pero al final, pues la época te permitía, pues hacer muchas travesuras sin que supieran, ¿verdad? Entonces sí fue un niño inquieto, un niño travieso. Eh, pero bueno, la verdad es que el ejemplo de mis papás siempre fue un muy buen ejemplo. Mi papá de dedicación, trabajo, responsabilidad, ayuda a los demás. Él usaba sus relaciones en los medios de comunicación para ayudar a cualquier cantidad de personas en distintos temas. Usaba esa influencia que él tenía. La verdad, no la usaba tanto para él o para nosotros, sino para ayudar a los demás. Y mi mamá también desde siempre, ¿no? Siempre que iba alguien a casa, se iba con algo, ¿no? De ayuda. Y mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí al fútbol, Ujú. al estadio universitario, porque él era cronista comercial. No le gustaba narrar porque decía que parecían merolicos, ¿no? Alguna vez lo hacía para suplir, pero realmente él iba a grabar toda la parte comercial. Bueno, no grabar, era en vivo los anuncios. Ujú. Y nos llevaba siempre a mi hermano y a mí un sábado a ver a los Rayados y un sábado a los Tigres. Entonces ¿Y a qué equipo le vas, Mario? Perdón que te interrumpa, ¿a qué equipo le vas? y yo soy Rayado, fíjate, y mi hermano también, y mi papá era Tigre. Ah, Este, curioso. sí, sí, es todo así, todo simpático, ¿no? Desde siempre nos gustaba a mi hermano y a mí los Rayados.
íbamos cada fin de semana, todos los sábados, durante la temporada, que era, te recordarás que en esa época el fútbol mexicano, la liga duraba todo un año, ¿no? Eran no sé cuántas, 40 jornadas, ya Sí, no sé sí, cuántos, sí. pero duraba todo el año. Entonces, con un receso ahí en verano breve. Y siempre nos llevaba mi papá todo el año al fútbol los sábados. Era un momento muy especial. Que ahora yo busco, cuando se puede, también compartir con José Mario, con mi hijo pequeño, que también le gusta mucho el fútbol. Entonces, ir al estadio también es algo especial para mí. Oye, y bueno, en tu juventud, pues ahora sí que seguías siendo inquieto en la secundaria, en el bachillerato, o Sí, no, eras hombre, no, más, no, o eras más tranquilón, eras más nerd, más ñoñón. no, fíjate que ya en tercero de secundaria, de segundo a tercero secundaria, cuando iba a cumplir 15 años, durante, bueno, ese verano que cumplí 15 en junio, para entrar no es cierto, cuando cumplí 14 para entrar a tercero de secundaria, haz de cuenta que llegó una nave espacial y se llevó al niño que era aplicado en la escuela y demás, y trajo otra criatura adolescente, de por sí siempre fui travieso. Bueno, ya de adolescente sí este, la pasé muy bien, pero sí también muy inquieto, muy sociable, muy travieso, y fue el cambio muy repentino, ¿no? Yo, pues, cuando me llegó la adolescencia fue de golpe, ¿no? Me expulsaron de la prepa justo por inquieto, ¿no? ¿En qué prepa ibas? Eh, Estaba en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, Mm, se llamaba la Humberto Lobo. Los que son de allá de Monterrey la ubican bien. Eh, y que es una universidad de varias órdenes religiosas que se juntaron, ¿no? Maristas, lasallistas y algunas órdenes de monjitas y tal. ujú. Y me expulsó, me acuerdo, el director era un sacerdote y le mandó llamar a mis papás y fueron y les dijo, mira, puedo repetir lo que él dijo. Dijo, no es mal muchacho, pero pues muy inquieto, cara, y alborota el salón y todo lo tenemos que sacar, ¿no? Para que aprenda. Y ya, cuando ya quiera estudiar, pues será bienvenido. Entonces ahí anduve rondando, me metí a otra universidad así, que ahora ya tiene más prestigio, pero en ese entonces es la Universidad Regiomontana, se le decía la UR, era el último recurso, ¿no? Estábamos ahí muchos burros que no queríamos estudiar y eran tetras en lugar de semestres y bueno, terminaban más rápido, también para gente que trabajaba ya desde prepa. Y ahí terminé de panzazo, con muchas dificultades, y regresé a la UDEM, fíjate, como había dicho este sacerdote, regresé a la UDEM y no solo terminé la carrera, sino que incluso hice la maestría en ciencias de la educación de la universidad donde me habían corrido. Oye, pero la carrera no estudiaste pedagogía. No, estudié administración de empresas. Entré un ¿Y por semestre de qué? arquitectura. Pues siempre me gustó el tema de administrar equipos de trabajo, de conocer el mundo de los negocios. Siempre me gustó. Eh, Ahí un semestre intenté ser arquitecto. El intento no duró mucho porque a la primer maqueta aquello era un desastre. No había yeso por todos lados, un tiradero espantoso. En fin, y pues yo soy muy manota. Entonces la verdad es que los primeros semestres que les llaman filtro, ¿no? Para ver quién realmente se queda. Yo ese semestre salí corriendo, ¿no? No me gustó y me cambié a administración de empresas, que es, la verdad, te da una visión muy general que es necesaria de distintas cosas, ¿no? Lo que antes se le llamaba recursos humanos, finanzas, contabilidad, producción, etcétera, ¿no? La verdad, bien, me dio algunas buenas bases ahí para entender el mundo de los negocios y de las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué una maestría en educación? Porque ya estaba más en el ámbito eh, de justo educativo, ¿no? Llevaba yo los proyectos de escuela de padres de todos los colegios de la Legión de Cristo en el mundo. Entonces, pues era un área principalmente educativa, ¿no? Y también en Teletón había descubierto que además de la rehabilitación física, pues dábamos una rehabilitación, pues, espiritual
y pasaba mucho también por la parte pedagógica, ¿no? Con las familias. Entonces, pues fue, digamos que un paso natural, ¿no? Hacer la maestría en ciencias de la educación. Soy profe. Oye, ¿y cómo fue que fuiste encontrando esta vocación de servicio, de pertenecer al Reino Christi, incluso sé que diste un año, ¿no? Un año de Ujú. Sí, sí, así servicio, se le llama. Fui colaborador, efectivamente. colaborador, pero ¿por qué? ¿Cómo surgió eso? ¿Siempre fuiste muy religioso o qué fue lo que te motivó a entrarle a dedicarle un año de tu vida? No, como el hijo pródigo, mi hermano. Yo en prepa, me dediqué a divertirme y a lo mejor yo te diría los primeros 2 años de la carrera. Y me fui a Canadá a estudiar inglés, a Vancouver. Ahí viví un semestre. Me dieron mis papás la oportunidad de irme a estudiar inglés allá. Y durante ese semestre, ahí es donde yo veo que Dios me empezó a llamar, ¿no? Estando allá solo, pensando muchas cosas. De pronto empecé a sentir la necesidad de ir a misa, ¿no? Allí mismo en Vancouver, eh, ¿Mm? cosa que yo no frecuentaba. Y así empezó. Este, ya regresé y pues seguía con pues sí, este llamado a acercarme más a él. Y por algún amigo, este, se descompuso mi coche, fíjate cómo Dios se vale de todo. Mm. Esa semana, y un amigo que estaba en la sección de jóvenes del Reino Cristiano en Monterrey, muy, muy a todo dar, me estuvo llevando y trayendo toda la semana de casa y a clases. Y no le quedaba cerca, ¿eh? O sea, no vivíamos cerca. Eh, ¿Cuál Ubers? Ni que 8 cuartos. En esa época, olvídate, o traías coche o camioncito, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, allá hacia la UDEM estaba lejos de mi casa y la verdad es que sí fue una liviane, como dicen, el que Chester Pérez se llama, me llevara y Ujú. me trajera. Y un día en la noche, pues tenía encuentro y entonces me dice, pues mira, dame chance de ir porque si no, no llego. Yo sé que no quieres ir porque ya me habían hecho la lucha algunos ahí. Y yo con mis excusas nunca me dejé. Y pues nada, así fue. De pronto, por esa descompostura de coche, acabé un día en la noche yendo ahí a la sección. Y pues ya estaba en el coche, dije, ni modo que me quede aquí, pues ya me bajé encuentro y a partir de ahí ya me quedé. Así fue, ¿no? La descompostura de un coche. Oye, y a partir de ahí, pues ya dijiste de aquí soy, te quedaste ahí Sí, 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 la verdad es que fue me incorporé, estuve trabajando ahí, llevaba un equipo de chavos y luego me fui a dar años, y me tocó en México, en la Fundación México Unido, ahí estuve el primer año de colaborador, de donde surgió luego el Teletón, ¿no? que te iba a preguntar eso, ¿cómo surge el Teletón? Yo sé que fuiste de los que estuvo ahí en el proceso de fundación. ¿Cómo surge Teletón, que pues ha sido muy exitoso ya con el tiempo, eh, que ha sido una obra, a mi juicio, una de las, y puedo asegurar, yo creo que una de las obras de asistencia social privadas más exitosas que existe en México, más consolidadas. ¿Cómo surge esa Sí. idea del Teletón? Y en el mundo, la verdad, fuera sin exageraciones, es el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Eh, pues había una insistencia de parte de Chovy Landeros, el presidente de la fundación, de convencer a alguno de los grandes grupos de televisión. En ese momento pues, siguen estando todavía como los más importantes, Televisa y TV Azteca, ¿no? Y a los dos les había hecho el planteamiento y ninguno quería. Y muere don Emilio Azcárraga Milmo, que para descansar el tigre, y su hijo le toma la palabra, ¿no? A Chovy, le dice, ¿sabes qué? Pues vamos para adelante. Pero voy a decir coloquialmente como lo dijo él, ¿no? Pero si lo vamos a hacer el teletón más chingón del mundo, ¿no? Y entonces le pide a Chovy que vaya con don Francisco, que era el que Ujú. había echado a andar Teletón Chile, para que le pasara la metodología y fue un gran asesor para nosotros. Y yo, por azares del destino, igual por la providencia, pues acabé en la creación del modelo de los centros de rehabilitación. Yo era el director de administración de la fundación.
y me preguntaban cuánto iba a costar el primer CRIT para poner la meta del primer Teletón, ¿no? Pues yo no lo sabía porque el equipo que estaba trabajando eso tenía que darme la cifra, ¿no? Yo no la podía sacar hacia el aire, ¿no? Entonces, así como me meto, porque empiezo a preguntarles, me acuerdo que voy a una reunión y había un grupo de expertos que trabajaban en centros de rehabilitación del gobierno. Era lo único que había en esa época, y algunas instituciones privadas, pero realmente centros de rehabilitación, digamos, ya más en donde atendieran a un número considerable de pacientes, realmente todos eran de gobierno. Ujú. Y llegué a una reunión y, para no hacer el cuento largo, pues llegué y estaban hablando de los griegos y los romanos, ¿no? Y la medicina en esa época. Wow, dije, si estamos en agosto y el Teletón era en diciembre. Dije, no, pues ya para noviembre a lo mejor ya llegaron a la Edad Media, ¿no? Y se vean una vez a la semana. Entonces era obvio que aquello no iba a estar, ¿no? Y así es como me meto pues ahí a presionar para que hubiese un modelo que se pudiera costear y dar la cifra, la meta, para el primer Teletón. Y así es como empiezo. Eh, les, les, les invito y todos confían, la verdad. Fue un milagro que confiaran. Yo tenía 27 años en ese momento y no teníamos ni la menor idea del tema de rehabilitación. Y estos doctores ya más muy hechos confiaron en nosotros, se vinieron a trabajar de tiempo completo, pidieron licencia en sus respectivos trabajos en el gobierno, y a partir de ahí empezamos a trabajar el modelo. Eh, y bueno, pues esa es un poquito la historia Pero corta. por qué escoger esa acción social de rehabilitar discapacitados? Pudieron haber sido otra cosa, de asistencia, como ya existía. ¿Por qué Sí, fue agarrar ese grupo en particular? yo creo que fue una emoción de Dios nuestro Señor que le metió a Chovy en el corazón. Eh, y el Teletón también de Chile tenía la misma causa, tiene la misma causa: atender a niños con discapacidad y a sus familias. Entonces, de ahí es que vino la inspiración para entrar en este mundo. Y me acuerdo que había un doctor, Jorge Ruiz de Esparza, que en paz descanse, fundador de la maestría en ciencias de la salud, en administración de hospitales, perdón, en la UNAM. Un Mm. doctor, un personajazo. Director fundador del hospital, me parece que el 20 de noviembre, o sea, un hombre con muchas credenciales, ya mayor. Y me acuerdo que en una de las primeras reuniones me decía siempre, mire usted, ¿no? Era muy, muy educado, siempre nos hablamos de usted. Mire usted, me decía. Y en una de esas reuniones me dice, mire usted tiene una cualidad. Dije, "Ay, me va a echar flores aquí delante de todos los doctores". Y me dice que no tiene la menor idea del tema, ¿no? Pucha. Yo dije, ¿qué le pasa a este doctor? Pues si me llevaba bien con él y tal. Y ya cuando inauguramos el primer CRIT, me acuerdo en la inauguración, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, que inauguramos en el 1999, el CRIT de Tlalnepantla, el más grande del sistema, Ujú. en tamaño y el número de atención de familias y todo. Me dijo, me alejó un poquito, así me jaló del brazo, ¿no? Y me dice, mire usted, aquella vez que le dije, yo me di cuenta que se sintió ofendido porque usted no me entendió lo que yo le quería decir. A ver, dígame, doctor, ¿no? Me dice, no, pero yo lo que quería decir es que justo el que usted no tuviera idea de esto le daba una frescura para preguntar y cuestionar todo que los expertos ya no tenemos, ¿no? Entonces Ujú. ahí entendí que también la ignorancia, eh, en cierto sentido, puede ser un talento, porque tú ya no partes de ninguna premisa, cuestionas todo, preguntas todo, y por qué esto se hace así, no se hace así. Y eso, pues la verdad es que creo que ayudó a que el modelo fuera, eh, pues muy, muy vanguardista para su época, y que sigue todavía actualizándose, ¿no? El preguntar y cuestionar todo. Eh, Obviamente con ganas de construir, ¿verdad? De hacer algo mejor. Y bueno, pues no lo entendí hasta que este doctor me lo hizo ver. Oye, muy, muy interesante. ¿Y cuántos años estuviste en Teletón? 7, estuve del 97 al 2004. Pues me tocó echar a andar los primeros 6 centros de rehabilitación. ¿Y cuál fue la mayor satisfacción que te dejó ese paso por el Teletón? No, pues ver
la esperanza en la cara de los niños y las familias, cómo todo el esfuerzo estaba dando frutos, da frutos de mejoras, la verdad, pues muy impresionantes de muchas familias. Como el lema del CRIT es el amor y la ciencia al servicio de la vida, ¿no? Antes se le llamaba de la vida y del hombre, pero bueno, en estas épocas ya el término hombre ya no es el más afortunado para la sensibilidad postmoderna. Entonces ya se le quitaron nombre y ahora es el amor y la ciencia al servicio de la vida. Y ese lema, creo que dice mucho de lo que son los CRITs, es el amor, es decir, hay que atender en primer lugar acercándoles a Dios y llevándole a Dios, que es el amor, a estas familias, ser instrumentos para ello y usar las últimas avances de la ciencia también, ¿no? Y combinar ambas cosas. Mi señor Mario, vamos a hacer una pausa pequeña para seguir platicando contigo en esta entrevista, en esta ocasión. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más radio. Bienvenidos, esto es Buenas Noticias Express, ser buena influencia. Colosenses 3:12, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algunos años antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt se enteró de que su hijo mayor estaba enfermo. Aunque se recuperaría, la causa de esa enfermedad golpeó duramente a Theodore. Los doctores le dijeron que era por él. Su hijo padecía agotamiento nervioso. Tras haber sido implacablemente presionado por su padre para que se convirtiera en el héroe valoroso que Teodoro mismo no había sido durante su frágil niñez, entonces prometió: de ahora en adelante nunca lo volveré a presionar, ni mental ni corporalmente. Y así lo hizo. Ese mismo hijo fue quien luego lideró valientemente el desembarco de los soldados aliados en la playa de Utah durante la Segunda Guerra Mundial. Dios nos ha confiado el influir en la vida de otras personas. Tenemos una gran responsabilidad hacia nuestros cónyuges, hijos, amigos, empleados, clientes y jefes. La tentación a presionar demasiado, a exigir de más, a forzar el progreso o a orquestar el éxito puede llevarnos a perjudicar a otros y sobre todo a la familia directa. Por eso se exhorta a los seguidores de Cristo a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Querido escucha, si Jesús, el Hijo de Dios, vino en humildad, ¿no deberíamos tratarnos unos a otros con mansedumbre y mucho amor? Recuerda, tu vida es el reflejo del amor de Dios. Disfruta de ese amor y generosidad. Si Dios ya lo hizo por ti, ¿por qué no hacerlo por los demás? Les habló Eliseo Mayorga y nos escuchamos pronto aquí en Más Radio, la voz de la verdad. Con las rutas de la salud, tus medicinas ya están en más de 8,500 centros de salud y hospitales. Se siente uno mejor, sale el medicamento gratis. Puedo venir a consulta sin preocuparme por medicamentos. Los medicamentos están más cerca, más completos. Pues ya no salimos a otros municipios. Y nos está llegando directamente a las unidades. Facilita que le podamos proporcionar un medicamento oportuno y en tiempo. Tus medicinas ya llegan donde las necesitas. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Bueno, regresamos de esta pausa aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos platicando con Mario Romo, director nacional de Red Familia. Ya nos contó un poco
pues sus orígenes, ya nos contó su paso por el Teletón. Y antes de pasar por el tema de Red Familia, me dijeron por ahí que tu papá estuvo a punto de ser el conductor de Siempre en Domingo, ¿es cierto eso? Fíjate que sí. Ahora, de hecho, que estuve en Monterrey, volví a cuestionar a mi hermana, ¿no? Porque ella es la que me contó la historia. Y sí, me afirmó que así fue. Híjole, no recuerdo qué año. Yo estaba bebé, por eso es que no me acuerdo. Le ofrecen a mi papá, en esa época había dos grandes cadenas, dos grandes canales de televisión. Lo que era Telesistema Mexicano, que era de los Azcárraga, ¿no? Sí. Con la W y el Canal 2 y demás. Y lo que era el Canal 8, que era TIM, Televisión Independiente de México, Bien. que era de la familia Garzazada de Monterrey. En esa época no es que hubiese un exceso de talento para televisión. Tú sabes que en radio, pues lo más importante es la voz, ¿no? Y la dicción y saber crear historias para la radio y demás. Pero para la tele se necesita una segunda eh, cualidad que es pues tener fotogenia, ¿no? Saberte mover ante las cámaras, tener una cierta personalidad, incluso, pues, digamos, no estar tan feo al menos, ¿no? No es que sea una regla, ¿verdad? Pero en esa época, pues sí se buscaba que hubiese, pues, locutores y conductores que tuvieran, pues, una imagen, ¿no? Y mi papá, pues, la verdad es que reunía ambas cosas. Y entonces, en TIM, Televisión Independiente de México, de donde salió el Chavo el Ocho, por eso se llama el Chavo el Ocho, porque era el Canal 8, y salió Raúl Velasco, y salió, pues, un chorro de gente, la verdad, que luego en Televisa triunfó, cuando se juntan las dos cadenas, ¿no? Cuando Televisa compra al Canal 8. A mi papá le ofrecen, de ahí de Monterrey, irse a México, venirse acá a México. Ahora, pues ya, yo vivo acá, a dirigir un programa nuevo de revista, que se iba a llamar Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, fíjense, nada más hubiera sido, en lugar de Raúl Velasco, hubiera sido Humberto Rom. Pero mi mamá no quiso venirse a México, porque ella ya veía que el ambiente era un ambiente difícil, y le dijo, ¿sabes qué? Y además le ofrecían, ya sabes, un sueldazo y prestaciones, no sé cuántas, y bueno. Y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Prefiero tener familia que tener dinero, ¿no? Muy firme mi mamá. Y mi papá se cuadró, y nos quedamos en Monterrey, y yo creo que fue la mejor decisión, porque sí creo que hubiera sido una vida muy difícil, familiarmente hablando. Eh, y mira cómo en la vida ciertas decisiones pues marcan el rumbo, ¿no? De una familia completa. Oye, y hablando de familia, hace casi 26 años te casaste con Claudia Ortiz. Hace casi 25, en marzo A cumplimos marzo son los 25. 25. En marzo cumplimos 25 años de casados. Sí, sí, el 9 de ¿Cómo la marzo. conociste? ¿Cómo la conociste, Claudia? En una boda aquí en la Ciudad de México, por cierto. Ah, sí. Ella vivía en Monterrey, pero ella se crió aquí en México. Nació allá, pero aquí estuvo muchos años. Entonces, una de sus mejores amigas se casó y yo fui invitado a la boda por la hermana del novio, y ahí la conocí. En esa boda, justo. Yo estaba dando años, de hecho, todavía. Y hay que decir que a esa boda fui con permiso, ahí del superior de la comunidad donde yo vivía. Con los colaboradores teníamos nuestras propias, digamos, nuestros propios, digámoslo así, reglamento, ¿no? Pero evidentemente, pues, se supone que no debíamos ir al cine ni a fiestas, ¿no? Pero bueno, pues me dejó ir ahí el superior, el padre Casas. En esa ocasión iba con permiso, ¿no? Y Dios bendijo, porque otras veces pues me escapaba y me iba al cine y a alguna cena y hacía fiestas sin permiso, lo tengo que decir, ¿no? Porque pues mi vocación no era estar encerrado. Y así fue como la conocí en una boda, justo. ¿Y cuántos años fueron novios? Año y medio. Me hice socio de Aeroméxico y de Telmex. Imagínate en la época en la que era un gran gesto de amor hacer una llamada a larga distancia, ¿no? Porque pues, te Sí, costaba una claro. lana. Y los aviones tampoco eran, si ahorita están caros, antes estaban más, ¿no? Entonces, la verdad es que iba cada 15 días y a veces, de repente, pues, cuando había una boda o algo, iba cada semana. Y hablamos diario durante todo ese año y medio.
Y ya, bueno, nos casamos y ya se vino a México conmigo en el 2001, justo. Y 4 hijos, María, Sofía, Carolina y José Mario. Justo, sí, efectivamente. 4 hijos hermosos. Oye, también sé que eres fan de Cantinflas. Eres fan de Cantinflas. ¿Lo conociste a Cantinflas, a Mario Moreno, o no lo conociste? Mira, aquí está, Ahí en mi está. oficina. Aquí tengo tengo Cantinflas. varias figuritas. Este es el Ujú. padrecito, Besito. este es el barrendero, bueno, el Cantinflas en su traje Tradicional, digamos. tradicional. Y por último, que para mí esta es la película más divertida de todas, perdón, me salí de cámara, aquí está. Esta es la del Patrullero 777, ¿no? 77. Divertidísima esa película, qué bárbaro. Sí, sí lo conocí, fíjate, mi papá dirigía el patronato de la Cruz Verde, que en Monterrey no solamente recoge personas que ya fallecieron como en otras ciudades, Ujú. tiene un hospital, de hecho. Y entonces mi papá dirigía el patronato para la construcción del hospital de la Cruz Verde. Y hacían sorteos, tipo los sorteos del TEC, ¿no? Así Ujú. rifaban casas y llevaban artistas muy reconocidos de esa época a hacer los anuncios y bueno. Y un día se le ocurre que quiere llevar a Cantinflas a Monterrey, hacerle un homenaje, ¿no? Ahí en la Plaza de Toros, y que lo que se recaude pues era para beneficio del hospital, ¿no? El gobernador de esa época, Martínez Domínguez, un hombre duro del Ujú. sistema, que fue regente acá en la Ciudad de México y demás, Así es. presidente nacional del PRI, en fin, creo que nomás le faltó ser presidente de la República, ¿no? Secretario de Ujú. Estado, y mil cosas. Era gobernador de Nuevo León, ya le han levantado el castigo, y Herrera Hoskins era el alcalde. Y la verdad, los dos le dijeron, están loco. O sea, le dijo el gobernador, si es amigo mío, yo lo he querido traer y nunca ha venido. Bueno, pues el no ya lo tengo, ¿no? Entonces se lanza aquí a México por sus contactos en Televisa y tal, logra la cita y lo va a ver. Me acuerdo la primera reunión fue en un edificio que tenía ahí Insurgentes, ¿no? Es lo que me platicó mi papá, que era de él. Y ahí despachaban el penthouse. Y la segunda vez lo fue a ver a su casa, que vivía allá por la Vista Hermosa, ¿no? La salida a Toluca, para los que no conocen México. Y, y le cayó bien, fíjate. Llegó y Ujú. le dijo Cantinflas, bueno, pero usted sabe lo que yo cobro. Y dice mi papá, pues la verdad no, me imagino que cobra en dólares, pero le dijo, no me importa porque no la voy a pagar. Entonces le hizo mucha gracia a Cantinflas, ¿no? Dijo, ¿no? O sea, los pantalones de este señor. Le cayó bien y le dijo, a ver, bueno, vamos platicando, ¿no? Y ya así fue, le dijo, sí voy a ir a Los Ángeles y voy a hacer entonces escala en Monterrey y necesito que me tenga, le pidió mil cosas, ¿no? Un proyector de cine y otro, en fin, para ver todo montado ahí en la Plaza de Toros. Me acuerdo que sacaron el proyector de un cine, no me acuerdo si era el cine Elizondo, porque pues, no había en esa época proyectores de esa calidad más que en los cines, ¿no? Lo mandaron Ujú. sacar y bueno, y ya dijo, órale, sí vengo. Entonces sí lo conocí, fue al homenaje y le dijo, oiga, ¿y dónde quiere cenar, don Mario? ¿No? Porque se iba a quedar a dormir creo que 1 o 2 noches. Y le dijo Cantinflas, dijo, en tu casa, ¿no? No quiero ir a ningún restaurante, en tu casa. Entonces ya sabes, mi mamá, buche, ¿cómo que en la casa? Y bueno, pues sí. Y ahí fueron el gobernador y el alcalde y ya sabes, algunos hay personas de la alta sociedad regiomontana y estuvo Cantinflas ahí en la casa, cenando. Serio, era serio, Ujú. pero sí, la chispa la seguía teniendo, era muy ocurrente como nos queda claro, ¿no? Pero era más bien serio ya en su vida personal y de repente se echaba sus ocurrencias, ¿no? Pero sí tuve el gusto de conocerle y tratarle personalmente un par de días. Pero ¿qué es lo que más te gusta de Cantinflas? ¿Por qué eres fan? Su genialidad me parece un tipo genial. O sea, mi mamá y yo veíamos todas las películas hasta hace poco, que en paz descanse, desde que falleciera, y bueno, los dos atacados de la risa. O sea, me gusta mucho su estilo de comedia, y además también fue un hombre muy generoso, ¿no?
con el pueblo mexicano. Siempre ayudaba a los demás. Yo creo que un poco eso, ¿no? Y el haberlo conocido desde muy pequeño, yo tenía 13 años cuando lo conocí. En casa de mi abuelita materna, Cantinflas era un personajazo. En la época que mi mamá era joven, todos los 16 de septiembre, eso es lo que ella me contaba, Cantinflas hizo una película por año, no sé si durante 30 años, ¿no? O más, creo que más. Y las estrenaba siempre el 16 de septiembre, el día cuando era puente, y los cines abarrotados. Entonces era como una tradición familiar en casa de mi abuelita llevar a todos sus hijos a ver la película de Cantinflas de ese año, el 16 de septiembre. Entonces, pues sí, hay como una tradición familiar de seguir a Cantinflas. Y me acuerdo que cuando se fue la cena, mi mamá estaba tan embotada que no se le ocurrió invitar a mi abuelita. Ella vivía en Aguascalientes. Bueno, nunca se la perdonó, qué bárbaro. Estaba indignada con mi mamá porque ¿cómo no se te ocurrió invitarme? Le dijo mi mamá, pues caray, andaba embotadísima. Me hubieras dicho, mamá, o sea, pero mi abuelita era tan prudente que no se le ocurrió decirle, ¿verdad? Pero sí, cuando ya no fue, pues sí le reclamó. Me dijo, oye, ya sabes que Cantinflas, ¿y por qué no me invitaste a la cena? Y bueno, pero sí, así fue. Un poco regresando a los tiempos actuales, mi estimado Mario, desde hace 15 años eh, eres director de Red Familia. Sí. Eh, ¿Qué es Red Familia y para ti qué ha sido Red Familia? Red Familia es la primera red que existió en México. No sé si en América Latina hoy es muy famoso, hoy es muy común hablar del concepto de red, ¿no? Pero fue la primera red que existió. Una, pues una genialidad de Don Lorenzo Servitje, paz descanse, un hombre muy visionario. Fue el primero que lanzó la iniciativa de juntar a líderes, tanto sociales como empresariales, que trabajaban a favor de la familia en México, y juntarlos para hacer algunas sinergias y trabajo en común. Y así es como surge la red, ¿no? ¿Y qué representa? Bueno, pues ese espíritu de unidad en lo esencial, ¿no? De poder sumar esfuerzos, que luego nunca es fácil, ¿no? Eh, y sobre todo en algo tan fundamental para, pues, la civilización, la verdad, para el ser humano, como es la promoción y la protección de la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué retos ha enfrentado Red Familia en este tiempo? Uy, pues muchos ya, ¿no? Como se imaginarán la audiencia, pues los últimos 25 años en México ha habido toda una cultura que se ha promovido para erosionar en aras de una libertad pues mal comprendida, erosionar estos cimientos de la, de la unidad familiar, de la complementariedad del matrimonio entre hombre y mujer, de la apertura a la vida para que haya hijos, nuevas generaciones, eh, de obviamente también poder preservar libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad religiosa. Todo eso ha sufrido, pues la verdad, muchos debates en los cuales hemos estado participando desde entonces, ¿no? Y se han ganado algunas batallas, se han perdido otras, pero creo que lo importante es que siempre hay que estar ahí eh, promoviendo y defendiendo estas convicciones, porque no son solo porque estamos convencidos de ellas, sino porque es lo que es lo mejor para el ser humano, ¿no? Eh, el proteger al hábitat natural del ser humano, que es la familia. Y creo que eso se puede entender muy bien por los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que reconocen, ya ven que ahora tienen ellos una sensibilidad especial por el cuidado pues de la ecología y del planeta, ¿no? Y entienden fácilmente que también nosotros, al igual que otros seres vivos, pues tenemos un hábitat natural, que es nuestra familia, y que hay que protegerlo, que hay que mejorarlo, este hábitat natural, por el bien de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí han sido años de muchas batallas, unas más duras, otras más divertidas,
pero ha habido un poquito de todo. Oye, mi señor Mario, también sé que te gusta también, tienes vena política también, te gusta también la parte política, incluso en un breve momento fuiste dirigente de un partido político que no vio la luz porque la autoridad no quiso que se viera solidaridad. Así es, ¿Por mi qué te, querido Guillermo. por qué te gusta la política, mi señor Mario? Pues te das cuenta que en la política se juegan muchas cosas, ¿no? Para una sociedad. Eh, Al final son los acuerdos de las fuerzas políticas las que definen las reglas y los incentivos de una sociedad y también el consenso de valores de una sociedad. Obviamente las iglesias en primer lugar, pero también la política en sentido amplio, incluso no solo partidario, pues es muy, muy importante porque define cómo es la forma de organización de una social, de un país, ¿no? Y esos debates son muy importantes. Eh, es una pena que hoy los jóvenes cada vez se alejen más de la política y en cierta medida les concedo la razón porque sí es un ambiente que en México se ha desprestigiado mucho por responsabilidad muchas veces de los propios políticos profesionales, pero, pero la verdad es que es un ámbito inherente al ser humano, la política, y ahí se definen, como digo, pues los grandes acuerdos y las grandes definiciones que como sociedad nos van a definir de una u otra manera, ¿no? Por eso la política me apasiona, ¿no? Porque al final tiene todo que ver con la persona y con las familias, ¿no? Entonces, cuando ya lo entiendes, pues quieres conocer más, quieres entender mejor ese mundo, quieres también incidir en ese mundo y justo esa es la razón por la cual pues me gusta mucho conocer y entender el mundo político y interactuar e incidir en él. Oye, y bueno, hace rato decías el tema de administración de empresas. Entiendo que administraste una tienda de ropa deportiva. Sí, tuve mi fábrica, una pequeña fábrica de ropa deportiva y escolar, que la dejé justo por esta vocación social, ya desde hace, pues ya, muchos años, no sé, 30 años tal vez, ¿no? Pero ahí me imagino que pusiste en práctica o trataste de poner en práctica pues todo lo que habías recibido en ese tema de admisión de empresas y de una visión más humanista. Sí, fíjate, tanto la parte técnica como yo diría hoy me doy cuenta, la parte de doctrina social, que si bien no la conocía formalmente, digamos, por este camino de formación cristiana, pues empiezas a buscar el bien de los colaboradores y tal. Entonces sí fue una experiencia muy bonita. Después puse un par de franquicias de comida también en Monterrey y al final, pues por no poderlas atender adecuadamente, las acabé vendiendo y traspasando. Pero sí, siempre he tenido un poquito también esa vena de empresarial que ahora he podido aplicar pues en la parte de una organización social, ¿no? Que también se rige por muchas prácticas que también son del mundo de la empresa, ¿no? Oye, y también sé que eres, bueno, que te gusta mucho la película de La vida es bella, Sí, de tus películas favoritas, que habla de la familia, a final de cuentas, ¿no? Del valor de un padre de familia. es una cosa hermosísima como el papá en un ambiente pues casi infernal, ¿no? O sin el casi, como era un campo de concentración nazi, pudo hacerle a su hijo vivir un juego, ¿no? Fíjense qué cosa tan impresionante. Era un infierno, pero el papá con su amor y con su creatividad y su genialidad le hace a su hijo vivir en medio de un juego. Este, es muy bonita la película. Tiene muchísimas analogías digamos, las cosas malas que pasan en el mundo hoy también. Y como un padre de familia, cuando logra que su hijo vea el mundo a través de sus ojos, ese niño vive con esperanza, incluso las más difíciles circunstancias, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esa película. Además que Roberto Benigni es un genio, este compañero. El tipo
es también, yo digo que es como el Cantinflas italiano, ¿no? Es así como Ujú. un personaje simpaticísimo y muy atractivo de ver en su actuación. Y el niño también es genial. La escena, me acuerdo cuando le están dando las reglas, ¿no? Y este hombre le traduce al hijo, no hablaba alemán, ¿no? Y se avienta según él a traducirle a todos, y le está traduciendo sobre todo al hijo, haciéndole ver pues que las reglas de un juego, ¿no? Y que no le iban a dar Ujú. caramelos al que se portara mal, y que al final un carromato, creo que es en italiano, no se iba a ganar un tanque, Ujú. el que llegara al final del juego. Y se acuerdan que en la película al final al niño lo rescata un Un tanque tanque. norteamericano, ¿no? Entonces dice, me gané mi premio, ¿no? Es una cosa eh, muy divertida y muy bonita de ver. Quien no la haya visto, se la recomiendo muchísimo, la verdad. Y bueno, tengo esa pregunta porque hoy en día estamos viviendo a nivel mundial y en México momentos convulsos, a veces cierto miedo, cierta apatía por otro lado, vemos abusos, pero también vemos pues un tema de indiferencia, mucha manipulación, vemos muchas cosas y pareciera que no hay esperanza al respecto. ¿Tú qué opinas de eso, mi señor Mario? Bueno, lo primero es que yo creo que la esperanza se pierde cuando la pones en los lugares equivocados. La esperanza siempre es para que esté eh, ahora sí que fundada sobre roca, pues tiene que estar en Dios, ¿no? Y en el caso de los que somos católicos, pues en su iglesia, con, con toda la parte humana y los problemas que pueda tener. Sabemos que la promesa ahí está, que Él ya triunfó, y que ahora la pregunta es si dejamos que triunfe en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese está el motivo, como decía San Pedro, el poder saber dar razón de nuestra esperanza. Yo creo que la falta de esperanza es la manera en cómo pues el demonio trata de tentar a un ser humano para que deje de creer en la bondad de Dios, ¿no? Este, y yo creo que no se puede ser un auténtico cristiano si no se tiene esperanza. Es una de las virtudes teologales, pues por excelencia, obviamente, eh, como la fe y la caridad también, pero es fundamental para una persona vivir con esperanza. Y que no es una ilusión o una emoción que no está basada en la realidad, sino más bien es aprender a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Sabiendo que mientras vivamos en este mundo en el cual vamos de paso, pues siempre la realidad va a ser imperfecta, ¿no? Esta naturaleza caída, por el pecado, esta libertad humana que muchas veces se utiliza mal. Eh, en fin, entonces, yo creo que cuando uno pierde la esperanza al final es porque empieza uno a poner su esperanza en los lugares equivocados, en un régimen político, en un líder social o político también, etcétera, ¿no? O en uno mismo. Y ahí es donde creo que empezamos a perder la paz interior. La esperanza, si la ponemos en Dios y sabiendo que efectivamente tenemos un Padre que nos ama y que nos espera para darnos un abrazo en el cielo, es que no puedes no vivir eh, con alegría, ¿no? A pesar de los momentos difíciles que cada quien va teniendo en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales hoy hay falta de esperanza es porque hay una falta de Dios, ¿no? Porque las cosas difíciles siempre van a estar ahí, en esta realidad, ¿no? A nosotros nos Ujú. tocan las propias, pero a cada generación le han tocado cosas difíciles, ¿no? Y pienso que incluso muchas veces peores que las que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pensemos en los primeros cristianos en el Imperio Romano, ¿no? Mm. Que los echaban a los leones y se morían con una sonrisa y llenos de esperanza, en paz. O pensemos en la época de la Guerra Cristera aquí en México, o la época de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En fin, han sido momentos bien, bien duros. Y, y ahí ha habido ejemplos extraordinarios
de gente que en medio de esas realidades tan duras no pierde la esperanza, ¿no? Porque la tiene enraizada en donde la tiene que tener. Por ejemplo, el padre Maximiliano Kolbe, ¿no? En este campo de concentración también, que murió dando esperanza a este padre de familia por el cual dio su vida y murió en paz y hasta diría yo con alegría, ¿no? Porque sabe quién es Dios y sabe quién es Él, ¿no? Entonces yo creo que ese volviendo a repetir la conclusión, yo creo que si hoy en el mundo falta esperanza es porque falta Dios. No entendería yo a alguien que teniendo a Dios no tenga esperanza y viceversa. Muy profundo, mi señor Mario, y muy, muy cierto. Y bueno, pues nos está comiendo el tiempo en esta entrevista. Y yo siempre hago una pregunta al final a todos los invitados. Pues al final de cuentas, pues, todos tenemos un ciclo en la vida, ¿no? Es algo que de forma natural se va a dar, que es pues, el dejar de existir, ¿no? Aquí temporalmente, ¿no? Para la existencia Por lo plena, pero menos sí para la tenemos existencia aquí, pero yo digo que tenemos la mala costumbre de morirnos, ¿no? así es. Es mala educación morirse, pero bueno, es algo que todos tenemos que pasar. Si tuvieras la última oportunidad de decirle directamente, pues, tanto a Claudia como a María, como a Sofía, como a Carolina, como a José Mario, unas últimas palabras, ¿qué les darías de mensaje final de tu vida? ¿Qué les dirías? ¿Qué motivación les darías? Yo les diría, nos vemos en el cielo. Eso es lo que les diría. Pues muy bien, estimado Mario. Allá los espero. Eso es lo que yo le pido a Dios, ¿no? Que aunque sea de panzazo, así colándome en el manto de la Virgen escondidas, que me cuele, pero sí, definitivamente llegar al cielo y estar ahí con los que Él me ha dado, ¿no? A cada uno nos ha encomendado personas, otros hijos de Él nos los ha encomendado. Empezaron por nuestra familia, evidentemente, pero también a unos nos ha encomendado más y a otros menos, pero todos tenemos que procurar ayudar a los que nos han sido dados a que lleguen al cielo, ¿no? Para estar juntos con Dios nuestro Señor. Entonces, sí, yo creo que ese sería el mensaje. Allá los espero y no se desvíen del camino para estar juntos otra vez. Pues muchísimas gracias, Mario. No sé si quieres dejar un mensaje final a todos. No, agradecerte el espacio y a todos los que nos escuchan. Espero no haberlos aburrido mucho. Pues hasta la próxima, mi querido Guillermo. Pues así es, mi estimado Mario. Pues yo te agradezco mucho el que nos haya regalado estos minutos de una agenda apretada que sé que tienes, pero también sé que tienes un gran amor por México y que tienes también, pues ahora sí que muy enfocado lo que debe ser el verdadero valor de la familia, de la dignidad de la persona humana y de muchas otras cosas más, y que están ahí presentes en el día con día, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, bueno, eso yo la verdad te agradezco mucho. No te cambié el apellido, mi estimado Mario Alberto Romo Gutiérrez, te pude haber dicho Romo Valtierra o Romo Alcántara, otra vez también me lo cambias. Pero no, con mucho gusto te agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio. Y yo los invito a que sigan toda la programación de Más Radio La Paz, aquí en el 101.5 de FM. Y también recuerden que pueden ver esta transmisión de este programa, pues en YouTube, en Facebook, ahí también lo podrán ustedes revisar. Lo invitamos también a que escuchen los lunes y viernes la participación de análisis político de un servidor en el noticiero con Ana Lubet, a eso de las 7:15 de la mañana, y también invitar a que sigan toda la programación, todo lo que se genera aquí en Más Radio La Paz, y también de invitar y verlos el dato político que también se retransmite aquí en esta estación de radio. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.